Mateo, en el capítulo 13. Vamos a orar para continuar lo que comenzamos el domingo pasado. Comenzamos a hablar acerca de estas 7 parábolas. Nos centramos en la primera parábola. Mateo capítulo 13 tiene 7 parábolas. Y Jesús llamó a la parábola del sembrador, que era una parábola que exponía los misterios del reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde. Nos humillamos una vez más ante tu presencia, reconocemos tu palabra como la autoridad suprema. Solicitamos, pedimos con humildad que tu Espíritu Santo una vez más abra los ojos de nuestro entendimiento para ser guiados en la comprensión correcta de esta palabra que ya fue revelada, pero que nosotros necesitamos ser iluminados para comprenderla. Permitas tú, oh Dios, que la comprensión de la misma corrija, oh Dios, nuestras deficiencias, nuestros errores doctrinales, que podamos, Señor, ser dirigidos a la santidad, a la justicia, pues creemos que tu palabra no solamente expone la verdad, sino que nos santifica, Señor. Agradecemos, oh Dios Padre Santo, en este día que continúes la obra que comenzaste para la eternidad, al decretar nuestra salvación, pero Señor, esa obra de salvación en la cual somos santificados y llevados a la medida de la altura de la medida de Cristo. Queremos, Señor, Padre, parecernos a tu Hijo. No damos la norma, no damos la medida y lo reconocemos. Por lo tanto, te pedimos que nos apartes de todo aquello que corrompe, de todo aquello que nos aleja de tu propósito eterno. Y que podamos, oh Dios Padre Santo, con humildad someternos a tu palabra. Oramos dándote gracias, pues creemos que ella es de bendición, que es de edificación a tu pueblo, como también de salvación a aquellos que en tu gracia han de ser llamados a la misma. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo nuevamente expone 7 parábolas. Y Jesús claramente habló que estas parábolas exponían los misterios del reino de los cielos. Si va al versículo 11 conmigo del capítulo 13, dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios. Observe que no lo dijo de manera singular, no dijo el misterio, sino los misterios del reino de los cielos. Esta palabra reino de los cielos es muy particular del Evangelio, de hecho es exclusiva del Evangelio de Mateo. Algunos proponentes tratan de decir en otras escuelas escatológicas, por ejemplo en el dispensacionalismo pretribulacionista, que el reino de los cielos y el reino de Dios no son lo mismo. Pero eso es errado. En una visión sinóptica es una visión comparativa entre la narración de Mateo capítulo 13, la cual está escrita en Marcos capítulo 4 y también yace en Lucas capítulo 8. Esa misma porción que Jesús enseñó, Mateo habla del reino de los cielos, mientras Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. En otras palabras, que son sinónimos. La razón por la que Mateo no expone posiblemente el nombre de Dios es que los judíos se cuidaban mucho de usar el nombre de Dios en vano. Y era preferible hablar ante una comunidad judía del reino de los cielos. Ellos sabrían que se refería al reino de Dios. Pero era parte de la metodología de enseñanza y del cuidado propio que los judíos expresaban hacia el nombre de Dios. Pero son sinónimos. Estas 7 parábolas comienzan con la parábola del sembrador. Y dijimos, según el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11, que Jesús ya estableció que la parábola del sembrador era base, era una parábola importantísima para poder entender las demás parábolas. Solo a modo de repaso para los que están, vaya conmigo a Marcos 4:11. Y les dijo, Marcos 4:13, perdón. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola?
Y observen la pregunta que Jesús le dice. ¿Qué hace? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? No solo Jesús, quiero que vean dos afirmaciones que creo que son importantes para ahora desarrollar las otras 6 parábolas. No solamente Jesús dice que la parábola del sembrador es la parábola madre principal, la más importante, sino que es la más importante porque es la base para entender las siguientes parábolas. En algunas escuelas de metodología hermenéutica que aplican un sistema de interpretación llamado el dispensacionalismo, como lo entiende el concepto escatológico de la doctrina del rapto, ellos ven en cada una de estas parábolas, las 7, diferentes periodos de la historia de la humanidad. Hay 7 y van a ellos decir que la primera parábola presenta este periodo de tiempo y la segunda comprende esta etapa en el reino. Y nada de eso dice Mateo, pero ellos lo ven con su concepto de dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? La palabra dispensación que ellos utilizan es como economías, según ellos Dios trabaja con el hombre en diferentes tiempos y ese hombre, conforme a la revelación, al conocimiento que le es dado por Dios, ese hombre debe ser un buen mayordomo y debe responder ante la revelación que Dios le ha dado, para bien o para mal. Lo que la dispensación reconoce, porque las dispensaciones no son propias de la escuela escatológica, y la escatología tiene que ver, aunque algunos lo limitan, no me gusta esa definición, pero la definición de escatología básica que se utiliza es la doctrina o enseñanza sobre el fin de los tiempos. La razón por la que no me parece que es una definición apropiada es porque es muy limitada, porque realmente la escatología no trata única y exclusivamente con el desarrollo del plan de Dios al final del tiempo. La escatología tiene que ver con el progreso del desarrollo del plan de Dios, y ese plan inició antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vimos que Mateo habla del reino en pasado, en presente y en futuro. En el capítulo 21 lo presenta en pasado diciendo: venid a mí, benditos, aquellos que fueron señalados por el Padre para entrar al reino antes de la fundación del mundo. O sea que Dios de antemano, antes de crear, ya sabía, Él había escogido a los que iban a entrar al reino. Pero el mensaje que comienza a predicar Juan el Bautista y Jesús es arrepentidos y convertidos porque el reino presente se ha acercado. Pero en la cena, luego se habla del reino, también en el capítulo 21, como que volveremos a participar de la misma con Jesús en su segunda venida. Se habla del reino en el pasado, en términos del decreto de Dios, de la creación. Se habla en el presente de la llegada, encarnación del Mesías, de ese plan de Dios salvífico, del Cordero inmolado, y se habla de ese progreso de ese plan completamente hasta la segunda venida, que traerá la consumación de ese reino, lo que llamamos el reino futuro o el reino consumado. No solamente, volviendo al punto, esta parábola es importante, sino que Jesús está diciendo que si no entendemos la parábola del sembrador, no podemos entender las demás. Mi punto, y creo que es un punto importantísimo a considerar, es que si eso que Jesús está diciendo lo estamos entendiendo correctamente, tenemos que interpretar las próximas 6 parábolas con relación a la primera parábola. Lo cual yo no veo. A veces cuando veo los comentaristas se apartan totalmente y parecen parábolas totalmente separadas y aparte, con una misma temática, el reino, pero separadas. Me parece que es un error hermenéutico y que conduce a todo tipo de inventos, de ideas, de especulaciones, de teoría. Pero como veremos, si comparamos y vemos la temática de cada parábola, una parábola en sí es una ilustración de una vivencia de un tiempo específico, porque parte de esa audiencia original que está escuchando y que es aplicada como una metáfora, es asociada, se hace una comparación entre algo de la vida normal y cotidiana con una verdad
del reino, una verdad de Dios o una verdad espiritual. Se utiliza algo que la gente conoce como el sembrador salió a sembrar. En una sociedad agrícola, todo el mundo sabría lo que es sembrar. Hablar de la parábola del sembrador en nuestro tiempo, en algunos lugares, la gente puede decir, bueno, yo sé que se siembra, pero no sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni nada. Solo sé que se siembra. Pero en aquel tiempo, aquella parábola era una ilustración que servía de base para compartir una verdad central. Hay algo muy importante, y déjeme poner esto como fundamento antes de entrar. La escritura como un género literario, como hay diferentes en la escritura, hay poesía, hay historia, hay profecía, usa figuras del lenguaje como metáforas, como hipérboles. Hay una gran diferencia entre una parábola y una alegoría. Son dos que parecen muy comunes, pero debemos hacer una aclaración. La alegoría consiste en una ilustración muchas veces un poco más extensa, donde cada aspecto de la ilustración, cada detalle de la ilustración puede tener un significado particular dentro de un tema. En la parábola, los diferentes componentes de la ilustración del cuadro no pretenden dar diferentes mensajes. Toda la ilustración gira hacia un punto, hacia una enseñanza. Debemos decir, y es cierto, que en la escritura tenemos unas parábolas que son atípicas, o sea, se van fuera de la norma. Dos de ellas es la parábola del sembrador, donde vamos a ver que cuando Jesús da la explicación, su explicación va más allá de establecer un punto central que así parece una alegoría. Yo creo que debemos detenernos en aquellas parábolas que Jesús no las explica como una alegoría y verlas como una parábola. Me explico nuevamente. Tenemos 7 parábolas en Mateo 13. La parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña son explicadas con detalles que no solamente pueden llevarnos a una ilustración, a un punto central, pero que cada detalle representa algo. Las otras parábolas no. Por lo tanto, en mi hermenéutica, en mi interpretación, en mi metodología para entender la escritura, la verdad, yo debo ver solamente esas dos, tal y como Jesús les enseña. De hecho, no debería traer ninguna complicación para el que está haciendo un ejercicio de interpretación, porque Jesús la está interpretando ¿qué? Para nosotros. Por lo tanto, lo que Jesús dijo es lo que va. Yo no tengo que añadirle, porque yo no creo que Jesús no haya afirmado un detalle importante. En otras palabras, que yo no puedo mejorar, ni puedo irme fuera de la interpretación que ya Jesús estableció en una parábola. Las parábolas que Jesús no ofreció una interpretación deben ser vistas viendo cuál es el punto central, tal y como se supone que se interprete o se vea una parábola. En otras palabras, que una parábola no es otra cosa que una ilustración que pretende dramatizar, enfocar la atención hacia el punto central que se desea compartir. Toda la historia, todo el drama hacia un punto. Tenemos problemas cuando empezamos a especular y hacernos preguntas que no tenemos que hacer. Voy a hacer un ejemplo, porque me interesa mucho que entendamos. Es importante. Yo podría decirle lo que yo creo, pero usted no viene a escuchar aquí lo que yo creo, sino a ver cómo llegué a esa conclusión, y a que usted ve en su escritura si usted puede llegar a esa misma conclusión. Cuando Jesús ofrece la enseñanza acerca de quién es nuestro prójimo, y ofrece aquella dramática y muy colorida imagen de este hombre que sale y le roban, le
lo dejan maltratado físicamente y pasan sacerdote, pero se para un samaritano y le ofrece ayuda y lo lleva hasta un lugar y hasta paga por unos días de cuidado. El punto principal es, y gira con una pregunta. Le habían preguntado quién es qué. Prójimo. La parábola va dirigida, toda la ilustración a mostrar quién actuó como prójimo. El samaritano. Si empezamos a especular, y esto es lo que quiero que vean, ¿qué significa el meso? ¿A quiénes representan los ladrones? ¿Por qué el hombre le tomó el dinero sin saber cuántos días iba a estar? Empezamos a tratar de buscar preguntas que nada tienen que ver con el propósito. Entramos en especulaciones. Y nuestros púlpitos están llenos de historias y de cuentos y de fantasías, y lamentablemente de personas que gustan de escucharlo porque suena novedoso. Mi pastor dice unas cosas que no dice la Biblia, pero qué inteligente es. Establecimos la vez pasada, para adelantar, que la parábola del sembrador establece básicamente cómo entramos al reino. Y dijimos que la razón de llamarle a los misterios del reino es porque el reino se iba a desarrollar de una manera diferente al concepto que había sido aceptado o entendido por las profecías del Antiguo Testamento. No estamos diciendo que los profetas no hablaron correctamente sobre el reino, sino que la revelación en la Escritura se da de manera progresiva. Dios va añadiendo elementos adicionales sin cambiar lo establecido, que arrojan mayor luz. Véalo como un rompecabezas. Nos faltan algunas piezas y nosotros podemos tratar de ver cómo sería esto, pero no tenemos el diseño todavía. La revelación se va dando de manera progresiva, que el cuadro profético de Dios en términos de esa obra de redención se va esclareciendo. De hecho, Jesús mismo afirmó que era necesario entender que eso precisamente es lo que sucede con estas parábolas que él está compartiendo. Quisiera llamar su atención a Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, para que usted vea lo que yo estoy diciendo en las palabras de Jesús. Porque Jesús dice algo después que termina la última parábola, que es la parábola de la red. Está la parábola del sembrador. Luego viene el trigo y la cizaña. Luego vienen dos parábolas que se pueden ver básicamente corridas: la semilla de mostaza, la levadura. Posteriormente otras dos que también pueden verse como corridas, como entonces el reino ahora es visto, es valorado, el tesoro escondido, la perla de gran precio, y termina con la parábola de la red. Pero una vez se desarrolla esa última parábola de la red, observe las palabras de Jesús. Versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Recuerdan que fuimos a Marcos capítulo 4, versículo 13, donde escuchamos a Jesús que la parábola del sembrador era importante para entender ¿qué? Las demás parábolas. Jesús les dice ahora: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué cosas? Las cosas que Jesús comenzó a enseñar aquel día. De hecho, todas esas parábolas se dieron en el mismo día. Eso es importante. Todas en el mismo día. De hecho, todavía es más importante, pero después yo voy a entrar poco a poco en estas parábolas, porque lo que quiero es probar que el reino era presente y no entrar específicamente en detalles de cada una de ellas. Pero si usted comienza el capítulo 13, versículo 1, usted verá que dice, o comienza diciendo, que aquel día. Sé que le dije, y vamos a leer versículo 51, pero vaya al 13:1. Mire cómo comienza el capítulo 13. Aquel día. Para usted entender aquel día, de hecho es sumamente importante cuando entremos a la parábola del sembrador con detalle, ver lo que sucede especialmente en el capítulo 11 y en el capítulo 12.
Porque estábamos en el capítulo 10, que es el capítulo donde Jesús escoge a sus discípulos que se van a convertir o se van a llamar ahora apóstoles, que los va a enviar a predicar ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Pero en el capítulo 11 y 12, entonces Jesús comienza a mostrar la hostilidad que ya Él le había anticipado a sus discípulos se iban a encontrar cuando comenzaran a predicar el reino en las diferentes ¿qué? Ciudades. Al punto que les dijo, sus primeros problemas van a venir de los de su casa. Y comienza a decirles, el reino es diferente a lo que ustedes conciben, porque ustedes conciben un reino que inmediatamente se establece la paz. Pero yo no he venido para traer paz. ¿Recuerdan? Se crea toda una hostilidad, especialmente de los fariseos contra Jesús, que va a llevar a el desenlace final de la carta. ¿Cómo entonces van a buscar los medios, el testimonio de testigos falsos para condenar a Jesús? Lo que claramente ya quieren hacer en estos capítulos previos, pero Jesús no puede morir hasta el día en que debía morir. Así que todas estas parábolas se dan en el mismo día. Y mire cómo Jesús dice nuevamente en el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Versículo 52. Él les dijo, es Jesús hablando. Por eso todo escriba docto. Una persona docta es una persona que conocida, entendido, sabio, instruido. ¿Quién era un escriba? Los escribas eran personas que se dedicaban, vivían básicamente, ¿de qué? Guardaban o preservaban la palabra de Dios, los escritos de Dios. En el trabajo de preservar esos pergaminos, esos rollos, esos documentos, llegaban a memorizar la escritura. Y muchas veces estos escribas eran consultados, porque alguien quería saber, póngale usted que nosotros no todos tuviéramos el Evangelio de Mateo. Y la función de Alex es hacer evangelios de Mateo, hacer copia. Pues posiblemente nos dijeran, oye, Alex, ¿qué dice Mateo capítulo 2? Mateo capítulo 2 comienza con la llegada de los sabios de Oriente. Al ellos memorizar de tal forma las escrituras, claro, no estaban por capítulo, lo hago en nuestro contexto para que entendamos. Alex iba a ver frente a los demás como que, ¿qué conocedor de la escritura? La memorizaban, pero realmente no entendían el significado espiritual. Y estos son los hombres que también son conocidos como los doctores de la ley. Jesús lo que está diciendo es, mire lo que dice. Necesito poner el vocabulario para que usted entienda. Por eso todo escriba docto, todo entendido en la escritura, en el reino de los cielos, está poniendo un tópico específico con relación al reino. Es semejante, hace una comparación semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas que había unos aspectos del reino que ya habían sido presentados en el Antiguo Testamento. Pero Jesús está presentando, por eso se llaman los misterios. Está poniendo una información que no contradice lo que había sido escrito, pero traía luz en términos del desarrollo de ese reino. Que era necesario que los discípulos lo entendieran, pues precisamente por tener una idea no completa del cuadro, personas como Juan el Bautista se sintieron frustrados y llegaron a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que habría de venir? Si usted sabe quién es Juan el Bautista, y nosotros hemos pasado bastante tiempo hablando de quién es Juan el Bautista, su importancia con relación a que es el personaje profético de Isaías y especialmente Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4, último libro del Antiguo Testamento que prepararía el escenario, el camino al Señor. Juan nos dice, el Evangelio de Juan, que a Juan el Bautista se le había dicho, aquel sobre el que tú veas, a Juan se le había dicho que desciende de manera corporal el Espíritu de Dios, ese es el Mesías. Juan identifica a Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente
ve la aparición corporal del Espíritu Santo en forma de paloma, sino que la Escritura dice que también escucha la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sin embargo, cuando Juan no ve que el reino se empieza a establecer, duda. Juan está en la cárcel. El reino implicaba la salvación de un remanente y la destrucción o condenación de los impíos. Pero precisamente Juan está en la cárcel por declararle a un rey que tiene una relación ilícita con una mujer que no es su mujer. Y Juan sabe que va a pagar posiblemente con su vida. De hecho, terminan con su vida. ¿Cómo aquello podía ser el reino? Esa es la razón. Entonces es importante entender el desarrollo, porque precisamente por no entender que no hay una separación entre los testamentos, que el Nuevo Testamento comienza a clarificar, a aportar información importante para entender el desarrollo del reino, algunos lo separan. Por eso tenemos escuelas de escatología o escuelas que interpretan los tiempos futuros y dicen no estamos viviendo el reino. De hecho, en las escuelas dispensacionalistas, si usted les pregunta cuál es la etapa que estamos viviendo, le van a llamar la era de la iglesia. Pregunte, edúquese. Y cuando usted les pregunte, ¿y cuándo es el reino? Oh, el reino no es ahora. El reino es después de la segunda venida de Jesucristo. Mi propósito es evidenciarle que Jesús estableció que el reino era presente. Que la discrepancia que surge de por qué algunos lo trasladan al futuro es porque quieren verlo concretado en un paso al momento. Tienen la idea judía de que todo debía darse inmediatamente, llegar a ¿qué? El Mesías. Déjeme poner cosas que usted sabe, pero ahora aplicarla, lo que usted sabe a lo que estamos hablando. Si usted le pregunta a un judío por qué no cree que Jesús es el Mesías, una de las razones básicas, principales, eso es algo que usted puede ver que no es difícil de encontrar, es porque no hay una paz mundial. Esa es una. Ellos mismos dicen, Jesús no puede ser el Mesías porque el Antiguo Testamento dice que cuando llegue el Mesías va a haber paz. Pues si no hay una paz global, ¿cómo podemos llamar esto el reino de Dios? Por lo tanto, como ellos no ven una consumación en toda su gloria del reino en este momento, dicen, pues no es ahora. El reino tiene que ser en un futuro. Pero a eso le suman, que lo hemos hablado, que la razón también no es esa. Es que el reino es para Israel. Dios vino a establecer un reino para su pueblo Israel. Y la razón para poner el reino en un futuro es porque según ellos, esto no lo dice la Biblia, como Israel no creyó, el pueblo, que de hecho sé que se usan los términos sinónimos, Israel y Judá como sinónimos, pero realmente no son sinónimos para ellos. Como Israel en un sentido general, según ellos, no creyó, entonces ellos entienden que Israel va a creer cuando. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Por qué las iglesias tienen banderas de Israel y están orando por Israel? Porque la mayoría de los cristianos que han creído la doctrina judía entienden que va a haber un momento dado en que todo Israel, según Romanos capítulo 11, 25, 26, todo Israel será salvo. Lo que para empezar es falso, porque ellos mismos hablan en sus libros que 2/3 partes del pueblo de Israel va a ser aniquilado por la ira de Dios. Porque tienen que pagar por sus pecados. Pero eso es otro tema, porque las verdades las dicen le cuentan a las personas la parte de la historia que atrae, que llama la atención. El punto y su teoría de ellos es que si Israel no creyó, Dios tuvo que parar su plan y ese plan se va a volver a activar
cercano a su segunda venida. ¿Dónde? Ustedes saben, porque eso se ha puesto en las películas. Cuando llega el tiempo de la gran tribulación. Porque es la gran tribulación. Porque es la gran tribulación ¿para quiénes? Para ellos. Literalmente, si fueran honestos, que algunos dudo, y lo digo público, que de honestidad no lo veo, el juicio es sobre Israel. El escenario es Israel, el epicentro es Israel. Los mismos que describen Mateo capítulo 24 dicen que cuando veáis estas cosas, más Lucas dice que la ciudad será rodeada. Los que vean eso corran a los montes. Yo no sé a qué monte vamos a correr nosotros porque no estamos en Israel y no sé qué monte podemos escapar cuando llegue. Hermano, pregúntese cosas. Pregúntese. La razón de trasladarlo es porque es un reino de Israel y ellos entienden que la iglesia tiene que ser levantada, sacada, porque la iglesia no va a pagar o no tiene que pasar por ese juicio. Porque a la iglesia se le ha prometido ser guardada de la hora de la prueba. Todos nuestros hermanos hoy están pasando por prueba. Todos los días se habla de misioneros que mueren por causa del evangelio. Pero hay una comunidad ignorante de cristianos que creen que a una iglesia específica, en un punto específico, Dios le tiene una cortina, una capa de cristal, una protección. Y a eso sí Dios los va a librar. No libró a sus apóstoles. Todos murieron. Pero es una doctrina escapista. Es una doctrina donde usted la quiere entender que bueno, eso no es para mí. La iglesia se sale antes de los 7 años. Pero ¿qué sucede en el tiempo de los 7 años? Según sus películas, porque no está en la Biblia, hacen un pacto con el anticristo. Y hay un gran famoso predicador que dice que el anticristo es un... ¿Qué? ¿Sabe? Un árabe. Yo oigo eso y digo, esto será una broma de mal gusto. Los judíos van a aceptar como un Mesías un árabe. Pero ese árabe Mesías, a los 3 años y medio, se va a mostrar en toda su maldad. Y el pueblo se va a dar cuenta que han aceptado un falso Mesías. Y entonces se van a tornar a Dios. ¿Enseña eso la Escritura? No. La Escritura enseña con toda claridad que el reino empezaba en los días de Cristo. De hecho, si usted mira la primera parábola, y no creo que pase de la primera parábola, pensé pasar. Si usted observa la primera parábola, esa parábola identifica cómo entramos al reino. Y aunque no da todos los detalles de cómo entramos al reino, sí pone el cuadro. ¿Qué es lo necesario para entrar al reino? Recibir el mensaje del reino. Por lo tanto, aquellos que interpretan la parábola como que representan, estas son las dos interpretaciones que no sé de dónde las sacan. Unos que son cristianos. Los diferentes terrenos son cristianos. Representan la actitud del cristiano cuando viene a escuchar el mensaje. Algunos están cerrados porque están pensando en sus problemas y como no están pendientes del sermón, el diablo les roba la palabra y se perdieron la bendición del día. Hay unos que reciben una parte del sermón, se van gozosos, pero no tienen comprensión y no pueden disfrutar del mensaje. Hay otros que oyen el sermón, pero están pensando en cómo pagan la casa, el nuevo carro que se quieren comprar y las cosas del tiempo presente y ahogan la palabra, así que tampoco viven. De eso no trata de creyentes. Vaya conmigo a Lucas 8. Lucas 8. Parece mentira que una de las parábolas más predicadas, más enseñada en escuelas dominicales sea una de las parábolas más mal interpretadas. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas que yo he visto? Lo he comentado otras veces, que cuando las personas, nos pasa todo, cuando presumimos de que ya sabemos algo, no prestamos mucha atención, porque nos da, eso lo sé yo. Y como yo usted lo sabe, usted, ¿qué hablo? Yo eso ya lo escuché, el sembrador siembra la semilla, y usted no presta atención.
Usted hay veces que para realmente apreciar algo y entenderlo, tiene que pensar que usted tal vez lo que sabe no lo sabe, o no lo sabe como debería saberlo. Y usted necesita alejarse de lo que usted cree para tener una visión mayor de eso que usted cree y que lo cree bien. En Lucas capítulo 8, en el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón. Lo único que quiero que vean es cuál es el propósito de la palabra. No lo va a ver en Mateo, lamentablemente. Por eso cuando uno estudia la Escritura, debe ver los pasajes paralelos. Lo he dicho en otras ocasiones. Es necesario porque amplía tu comprensión. Porque cada uno de ellos no están cambiando el mensaje por cambiarlo. Cada uno de los que escribe está dirigiéndose a una comunidad específica y escriben de acuerdo a esa comunidad. Y hay algunos que no necesitan darle explicaciones porque esa explicación, esa audiencia no la necesita. Pero este sí se dirige a una audiencia que no va a entender y tiene que darle explicación. Y mientras nosotros podemos tener el cuadro completo, nuestra comprensión y nuestro cuadro se hace mejor. Miren lo que dice al final, dice: luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para que qué? O sea que entonces, ¿cuál es el propósito? Según Lucas 8:12, no hay que especular sobre el mismo. El propósito por el cual la palabra del reino es anunciada o predicada es para que unos que... para que los que la crean lleguen a ¿qué? A salvación. Entonces, si van a llegar a salvación, no son salvos. Decir que los terrenos representan la actitud de los creyentes ante el mensaje apoyado de que Jesús dijo: tengan cuidado como escuchen. Y te oye a los pastores: hermano, yo les predico, présteme atención a lo que digo, porque si no el diablo le va a robar la semilla. Eso lo oigo yo todo el tiempo. Esa no es la explicación de la parábola, eso es un horror exegético. Entonces, si no son creyentes, ¿a quienes representan estos 4 terrenos? Que obviamente los terrenos son descritos como ¿qué? Como el corazón. La actitud del corazón ante ¿qué? Ante el mensaje del evangelio. Aparecen 4 tipos de terreno. ¿Representan 4 tipos de creyentes? Ya vimos que no. Entonces, ¿qué representan? Realmente son 4 terrenos, pero representan dos clases solas. Lo voy a explicar. El que cree y el que no cree. Los primeros 3 describen la actitud que podemos encontrarnos al predicar el evangelio. Unos inmediatamente que yo no quiero escuchar de eso son boberías, eso es cuestiones religiosas, yo no discuto religión ni me interesa. Inmediatamente rechazan el mensaje del reino. Hay otros que parece que mientras les hablamos dan la impresión de que están receptivos, se lo gozan, hasta se dan hacen una afirmación sin fundamento, sin raíces. Y luego los vemos que como entraron, se van. Y tenemos otros que son realmente los más peligrosos. Porque estos tienen algo que tiene el último terreno. Dan una apariencia de perseverancia. El último terreno dice que perseverando en la palabra dan ¿qué? Fruto. El tercer terreno parece recibir la escritura. Nunca da fruto. ¿Y por qué no da fruto? Porque es como ¿quién? Como un Nicodemo. Reciben el evangelio como una cuestión moral, como una cuestión de ética, como una cuestión de valores. Y ven bien la predicación, ven un bien moral, ir a la iglesia está bien. Mis hijos aprenden a comportarse, aprenden a amar, a respetar. Lo ven solo bajo un código moral.
Pero el evangelio no es una predicación para hacer de un hombre malo un hombre bueno. El mensaje del reino es cómo un hombre muerto llega a ser un hombre vivo. Jesús dice que el último terreno, y solo el último, da fruto. Mira, algunos llegan a especular tanto que cuando dice, ¿cómo? A 100 por 1, a 30, a 60, a 100 por 1. Algunos empiezan a especular que eso significa que gradualmente, si usted lo ve, dice al 100 por 1, ¿al qué? Al 60 y al 30. Y como se ve en un proceso aparentemente de ¿qué? De degradación, dicen, así empieza el reino. Empezó en un 100%, así empiezan los cristianos, pero gradualmente del 100 bajan al 60 y usted tiene que ver dónde usted en 30, 20, 10% se le está agotando la batería. De eso no trata. De hecho, yo tengo días donde estoy al 30 y hay días que me siento al 100 y hay días que creo que estoy 0, que me siento mal, que veo este no fue mi mejor día. ¿Cómo evalúas tu vida delante de Dios? Esa no es la manera. De hecho, ese no es el propósito. El propósito es establecer que aquellos que tienen un corazón bueno reciben la palabra, perseveran en ella y dan fruto. Y la pregunta que Jesús no contesta abiertamente, pero sí la contesta. Entonces, hay hombres con un corazón bueno y con un corazón malo, y aquí termino. Si usted se queda limitado en esta parábola y usted va al último terreno, habla de un hombre que con un corazón bueno recibe el mensaje. Si algo sabemos nosotros es que no hay nadie bueno. Entonces, ¿cómo ese hombre llega a tener un corazón bueno? El Antiguo Testamento, lo he dicho muchas veces, con 2 profetas básicos, Ezequiel y Jeremías, plantea, expone, señala, profetiza que cuando llegara el Mesías, Dios iba a salvar una parte de su pueblo. ¿Cómo lo iba a salvar? Cambiándole el corazón. ¿Qué hace la parábola del sembrador? Ilustrar que la única manera en que un hombre puede entrar al reino es con un corazón diferente. ¿De dónde procede ese corazón diferente? La parábola del sembrador no lo explica. Pero los judíos que están leyendo el cambio en el corazón debían saber que se refería a las profecías del Antiguo Testamento. Jesús le dijo exactamente lo mismo a Nicodemo. Cuando le habló y le dijo, no se puede entrar al reino de Dios si no se nace de nuevo. Es lo mismo. Y Nicodemo pensó, ¿y qué es eso de nacer de nuevo? ¿Cuál es la contestación de Jesús? Yo sé, Nicodemo, que te estoy haciendo una pregunta que tú no la puedes contestar porque la información no la tienes. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes? Wow. ¿Qué Jesús le está diciendo a Nicodemo? Está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento no se desarrolla en el aire. Se desarrolla en el marco histórico y profético del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando esto, de que el escriba docto, el hombre entendido, puede percibir, entender y comprender que hay cosas que están establecidas que se llaman como viejas. Pero hay cosas que van a complementar esas viejas que se le llaman nuevas, son los misterios. Porque Dios va a mostrar cómo ese drama de la salvación se da. ¿Cómo comienza el reino? ¿Qué representa al final el reino? La salvación.
¿Dónde inicia la salvación? Con la regeneración. Si algo distingue la doctrina reformada de otras doctrinas, puede estudiarlo, es que nosotros ponemos la regeneración enfrente de la fe. Casi todos los sistemas de salvación, como explican la obra de la salvación, que viene de la palabra griega soteria, por eso se le llama la doctrina de la soteriología, del concepto salvación. Ellos lo que enseñan es que el ser humano oye el mensaje del reino, usa su libre albedrío, o sea, usted cree, y una vez usted cree, entonces Dios cambia el corazón. Usted cree y luego Dios cambia el corazón. Pero la Escritura afirma que nadie puede creer, que nadie puede servir al Señor como lo espera, que nadie puede vivir con un corazón hacia el reino si Dios no cambia el corazón. Eso no es doctrina del Nuevo Testamento. Cada vez que yo oigo a alguien diciendo tonterías como que eso es doctrina paulina, y no han entendido que esa base está en el Antiguo Testamento. Todas están en el Antiguo Testamento. Todas. ¿De dónde predicaron nuestros hermanos? Citando el Nuevo Testamento. No existía, no podían citar el Nuevo Testamento, no había el Nuevo Testamento. ¿De qué predicaban? Predicaban del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida, obra, resurrección de Cristo. Eso es lo que predicaban. Por lo tanto, Jesús está diciéndoles que el reino comienza con la regeneración. Que la regeneración prepara el corazón para recibir el mensaje. Y que ese corazón bueno, regenerado, no solamente cree, observe, persevera y da fruto. O sea que la salvación no se limita a creer. Usted no es salvo porque usted solo cree. A veces no entendemos el concepto faith alone. Por la fe sola o la sola fe. La sola fe no significa que usted solamente cree porque usted mentalmente afirme, esté consciente, esté aparentemente persuadido de una verdad. La fe se basa en la obra de Cristo, pero la obra de Cristo comienza en el corazón del hombre con la regeneración. El cambio en el corazón es el que habilita al hombre a creer al mensaje, le da el poder, el Espíritu Santo, Dios mismo, para perseverar en el mensaje y para dar fruto para Dios. Vamos a orar y dejarlo hasta aquí. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. El tiempo es limitado, Señor, y te damos gracias por este tiempo en que pudimos desarrollar, Padre Santo, parte de la explicación que entendemos es necesaria para comprender ilustraciones que podrían parecer muy sencillas y no son tan sencillas como nosotros pensamos. Hay una profundidad en ellas de lo que significa el reino y dónde se establece el reino. El reino se establece en el corazón del hombre. La tierra en donde Dios quiere ser glorificado no es una tierra en Jerusalén. Es en la parte íntima del corazón del hombre. Pues la tierra no se rebela contra Dios. Somos nosotros los que nos hemos rebelado contra ti, oh Dios. Y lamentablemente solo podemos, si es que podemos, en alguna medida, pues tu palabra dice que solo podemos entender la magnitud de nuestra maldad y de nuestro pecado hasta que tú lo expongas cambiando el corazón. Ayúdanos, Señor, a entender la obra gloriosa que tú mismo le dijiste a tus discípulos. Ustedes no saben qué dichosos son. Todos los profetas profetizaron y hablaron de esto, pero ustedes están viviendo el cumplimiento.
a ustedes se les ha dado poder entender los misterios del reino. Y no entenderlos, ya vemos por entenderlo, no es una mayor comprensión. Es poder aceptar y abrazar algo que de otra manera rechazarían y que era necesario para la salvación. Te damos gracias por ser bienaventurados, porque no fue nuestra intelectualidad ni nuestro conocimiento el que ha abrazado la veracidad del Evangelio, del reino, sino es tu obra, es tu gracia, operada en hombres muertos que son resucitados por tu gracia. Resucitados para entender a quién se deben, en dónde radica la bendición, en la obediencia. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, a darte gracias por tu palabra y a dedicar el tiempo que sea necesario a estudiarla, a meditar en la misma, sabiendo que ella no solamente nos lleva a la salvación, santifica nuestra mente, nos preparan, nos ayudan a corregir una cosmovisión o una visión del mundo errada, nos ayudan, Señor, a entender cómo debemos decidir, cuáles deben ser, Padre Santo, aquellas cosas en las cuales debemos emprender nuestro tiempo, dónde debe estar nuestra lealtad, cómo debemos distinguir lo bueno de lo malo. Señor, ayúdanos, en fin. Te damos gracias, Señor, pues te lo pedimos, pero sabemos que más allá de lo que nosotros pedimos, tu gracia será eficaz, y lo que obra que tú comenzaste, Padre Santo, tu palabra firma y nosotros creemos que será completada. Ahora nos presentamos y nos preparamos para la cena del Señor, pidiéndote que con un corazón sincero, agradecido, con un corazón que reconoce la obra de Cristo como el mediador, como nuestro Salvador, podamos sentarnos a la misma y participar de ella, dándote gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.